total a Panamá del Canal de Panamá y de su zona adyacente. Nosotros tenemos que, por ejemplo, señalar que la presencia y participación de personalidades que estamos viendo a lo largo de esta jornada han contribuido y contribuyen precisamente a cimentar cada vez más ese intercambio de experiencias que es necesario que tengamos para entender y saber hacia dónde vamos. Por lo tanto, dando inicio pues a la actividad y expresando nuestra complacencia, señalamos que el licenciado Pedro Pereira, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, donde egresó, fue defensor de oficio laboral del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, profesor de la Facultad de Administración Pública y Comercio de la Universidad de Panamá, embajador de Panamá en Venezuela en 2 instancias desde 1980 al 83 y del 2009 al 2014. También fue viceministro de Vivienda del 85 al 87. Otra experiencia que trae en su bagaje de formación profesional son la de vocal de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados, subsecretario general del Partido Revolucionario Democrático, miembro del CEN, por lo tanto, miembro principal de la Junta de Escrutinio en las elecciones de 1989, miembro de la Junta Nacional de Escrutinio en las elecciones del 2 de mayo, primer suplente. En el día de hoy, como decíamos, el licenciado Pedro Pereira nos compartirá y la vivencia que tuvo el movimiento popular y las enseñanzas que derivan de una reiterada situación de crisis que hemos vivido, y él seguramente lo demostrará, que ha vivido la provincia de Colón como consecuencia de la manera en que se inserta en nuestra economía y en el desarrollo socioeconómico del país. Dejamos pues a la audiencia con el licenciado Pedro Pereira y su disertación del día de hoy. Adelante, don Pedro. Muchas gracias, licenciado Barro. Agradezco a la dirección académica y diplomática y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores el haberme designado para hablarles sobre los acontecimientos del 6 de junio de 1966 en la ciudad de Colón. Hechos que fueron catalogados en aquella ocasión como una insurrección. Mi participación en aquellos sucesos fueron por el hecho de que era miembro del Consejo Ejecutivo de la Federación de Estudiantes de Panamá y después, en 1967, fui presidente de la Unión de Estudiantes Universitarios. Me tocó vivir junto con un grupo de jóvenes estudiantes durante aquella convulsionada época de los años 60 en Panamá. El detonante de la insurrección de Colón del 6 de junio se dio por el asesinato del estudiante de 20 años de edad, Juan Navas Pájaro, hermano de Luis Navas, secretario general de la Federación de Estudiantes de Panamá, que había sido electo junto conmigo en el Congreso de la FEP de 1965. El estudiante Juan Navas fue herido en la cabeza en los sucesos del 9 de enero de 1964, cuando las tropas norteamericanas acantonadas en la zona del canal agredieron a la población panameña y a los estudiantes del Instituto Nacional. En la confrontación en la ciudad de Colón, cuando el pueblo colonense, en solidaridad con los estudiantes del Instituto Nacional, salieron a las calles a apoyar los hechos del 9 de enero. Juan Navas
héroe del 9 de enero de 1964, en 1965 fue trasladado a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en atención hospitalaria, en un acto de solidaridad de los estudiantes soviéticos con los panameños, donde permaneció por un año recibiendo atención médica especializada. Juan Navas, en su retorno al país, un año después, el 30 de mayo de 1966, fue retenido en el aeropuerto de Tocumen, indagado por los cuerpos de seguridad, confiscándole toda su pertenencia, y por la presencia de amigos y familiares que fueron recibidos, fue liberado horas más tarde. En aquella ocasión, todo el que venía del campo socialista era retenido en el aeropuerto, y con mucha suerte era dejado en libertad, y con mala suerte era detenido y indagado. En su retorno a la ciudad de Colón, el 1 de junio, en la noche, visitó a la familia Dixon, que eran amigos del colegio Abel Bravo, donde estudiaba el estudiante Navas. Esa noche, a su regreso a su residencia, desapareció y fue encontrado muerto el día siguiente en el llamado Corredor de Colón. Y horas más tarde, reconocido por su madre y familiares, su cadáver. Según testigos de aquella época, aquella noche donde Juan Navas desapareció, 2 autos del DENI, Departamento Nacional de Investigación, cuerpo represivo utilizado por los gobiernos como policía política, fueron vistos rondando por esa área. Otros testigos que vivían cerca de las oficinas del DENI de Colón, en la madrugada de ese día, escucharon gritos y quejidos que salían de la mazmorra. El médico forense de Colón, el doctor Depuy, en la investigación médico forense que realizó con suma ligereza, dictaminó que Navas había sido arrollado por un auto en el corredor de Colón. Sin embargo, en las experticias que le hicieron el cadáver con la participación de los abogados y de la familia, licenciado Adolfo Humada, determinó que el estudiante Navas había sido golpeado en la cabeza con un objeto contundente, una cachiporra, produciéndole fracturas en el cráneo que le produjo la muerte. Esta contradicción en la necropsia de Juan Navas hizo sospechar al pueblo de Colón que se trataba de una trama del DENI para ocultar a los verdaderos asesinos que procedían de ese cuerpo represivo. El pueblo colonense, indignado, señalaba a los verdaderos culpables por su nombre. No los mencionamos aquí porque todos ellos casi han muerto y por respeto no mencionamos esos nombres. El 3 de junio de 1966 fue velado el cadáver de Juan Navas en el gimnasio Claudia Lowe del Colegio Abel Bravo, en un acto fúnebre impresionante, con un discurso también impresionante del ex líder estudiantil y profesor profesor de secundaria Sebastián Aguilar en aquella época, que paz descanse hoy. El 6 de junio, las calles de Colón fueron ocupadas por los estudiantes del Colegio Abel Bravo, José Guardia Vega y Rufo Garay, donde se le unió el pueblo de Colón. Y frente a las vacilaciones, contradicciones y la incapacidad del gobierno de Marco Robles y el empeño de los cuerpos de seguridad, del Ministerio Público, del órgano judicial, de amañar las investigaciones de ese horrendo crimen, el pueblo de Colón se tiró a las calles. El enfrentamiento entre la policía y el pueblo fue violento y cruento. Los cuerpos represivos respondieron con bombas lacrimógenas, balas, atropellos, arrestos y agresión, ocasionando también la muerte de los estudiantes secundarios Carlos Matios y Elvira Miranda, y por asfixia, la muerte por asfixia de la niña Damaris Gallardo por la bomba lacrimógena.
esta violencia con que respondió el Estado, respondió el gobierno, indignó mucho más a los coloneses que se atrincheraron en las calles, en barricadas, y respondió la violencia del gobierno arremetiendo contra todo lo que simbolizaba el régimen, el municipio, la gobernación, la lotería, el correo, el Banco Nacional, etcétera. Atacada también la vivienda de los señalados miembros del DENI como los asesinos. La Policía Nacional tuvieron que enviar refuerzos a Colón y un contingente de policía al mando del capitán Rubén Darío Paredes fue enviado a Colón. Los acontecimientos violentos continuaron tras los entierros de los caídos del 6 de junio, los estudiantes Matios y Elvira Miranda, hasta el 11 de junio de 1966. El gobierno de Marcos Robles, que había emergido en las elecciones de enero de 1900, en las elecciones generales de 1965, en una alianza del Partido Liberal, el Partido Republicano y el Partido Laborista Agrario, enfrentado al enemigo histórico, Arnulfo Arias, había sido denunciado por fraudulentas, siendo una de las elecciones más violentas de la historia electoral de Panamá. El gobierno de Robles, una vez instalado, arremetió con violencia contra el movimiento popular y diseñó una estrategia contra los líderes del movimiento popular del 6 de junio en Colón e implicó a los dirigentes obreros Félix Dixon y al dirigente juvenil Rolando Sterling y a Munsel Granado como los autores del asesinato del estudiante Navas. Inmediatamente fueron detenidos y en una de las tramas judiciales más aberrantes los condenaron a finales de 1968 en un juicio donde el magistrado Don Atilo Ballesteros, que presidió la audiencia, instruyó un expediente contra el fiscal Adolfo Montero por manipulación de ese expediente, y donde el testigo Moisés Granado, clave en la trama judicial montada por el gobierno, se prestó para traicionar a su compañero Dixon, que paz descanse ya, y Rolando Sterling también, de que paz descanse. Y Luis Nava, secretario general de la Federación de Estudiantes, fue detenido el 30 de junio y fue acusado de terrorismo y responsable de los acontecimientos del 6 de junio de Colón. Y después de casi 3 años de prisión, fue liberado. Los acontecimientos del 6 de junio del 66 se dan como una parte de una cadena de sucesos que van de la década de los 50 y 60, que concluyeron con el golpe de Estado militar del 11 de octubre del 68. Pero además, estos acontecimientos están insertos en el contexto de una situación internacional de aquella época, de Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría que se inició en 1947, después de concluir la Segunda Guerra Mundial, donde emergieron como ganadores Estados Unidos y la Unión Soviética y sus aliados que derrotaron el fascismo. Estados Unidos emerge como la primera potencia hegemónica en el mundial, en el mundo occidental, y la Unión Soviética como superpotencia del mundo oriental. La Guerra Fría se desarrolló durante 44 años, hasta el 25 de diciembre de 1991, cuando se derrumba la Unión Soviética y el campo socialista. Toda la política interna e internacional de los países occidentales, entre ellos Panamá, estaba asignada por la estrategia de Estados Unidos contra la Unión Soviética, la llamada política de seguridad nacional. Pero esa política de seguridad nacional
en el terreno interno de las llamadas democracias occidentales se caracterizó por una gran represión contra el movimiento social ejecutado por los gobiernos oligárquicos y represivos. En el caso de Panamá, la década de los 50 y 60 se caracterizó por una gran represión también contra el movimiento popular. En la década de los 50, Panamá se dio el ascenso del militarismo con la candidatura a la presidencia y su triunfo del coronel José Antonio Remón Cantera en una alianza electoral que se llamó Coalición Patriótica Nacional, que era la unión de todos los partidos tradicionales contra el Partido Liberal, cuya candidatura era la de Roberto Chari. El coronel Remón Cantera era el poder detrás del trono. Había emergido como comandante en 1947 de la Policía Nacional, que después se convirtió en Guardia Nacional. Como comandante de ese cuerpo represivo, Remón era el árbitro de toda la lucha política y social del país a finales de la década de los 40. Remón Cantera ejecutó una política represiva contra el movimiento popular y a favor de las clases adineradas. Y en el plano de las relaciones con Estados Unidos, ejecutó un nacionalismo mediatizado, centrado fundamentalmente en las aspiraciones económicas de los grupos económicos del país, sin romper con el Estado colonial que existía en Panamá y que mantenían los Estados Unidos en Panamá. Remón negoció los llamados tratados Remón-Eisenhower, que fueron fundamentalmente tratados para mejorar la situación de beneficio económico y garantizaron el izamiento de la bandera en lugares estratégicos de la zona del canal. Remón fue asesinado el 2 de enero de 1955 y todavía no se conocen los responsables y las causas de ese magnicidio. En 1958, el gobierno de Ernesto de la Guardia emerge como ganador de las elecciones del 58. La Coalición Patriótica Nacional, la alianza de los partidos políticos, gana las elecciones. El 2 de mayo del 58, un grupo de estudiantes encabezado por Carlos Arellano Lenos y Ricardo Ríos Torres, estudiantes universitarios, realizaron la Operación Soberanía, que consistió en la colocación de 75 banderas panameñas en el área de Balboa, alrededor del edificio de la gobernación, en la zona del canal, hoy Autoridad del Canal. Al mismo tiempo, se le exigía al gobierno de la Guardia la necesidad de llegar a nuevos acuerdos para garantizar la soberanía panameña en la zona del canal. El 9 de mayo de 1958, delegaciones de estudiantes de secundario marcharon a la presidencia en la búsqueda de soluciones a sus necesidades educativas, pero fueron reprimidos brutalmente por la Guardia Nacional. Se produjo el asesinato del estudiante del Colegio Artes y Oficios José Manuel Araúz, y el 21 de mayo una delegación de estudiantes se entrevistó con el presidente de la Guardia, le entregaron sus pliegos de aspiraciones en materia educativa y social y pidieron la renuncia de Víctor Julião, ministro de Educación en aquel entonces, y de los comandantes de la Guardia Nacional, Bolívar Vallarino, Saturnino Flores y Timoteo Meléndez, que fueron los que encabezaron la represión de los acontecimientos de mayo de 1958. El 29 de mayo de esa misma fecha
se firmó el Pacto de la Colina entre el gobierno del rector de la universidad, Jaime de la Guardia, y dirigentes universitarios. El Pacto de la Colina tenía como centro el respeto a la autonomía universitaria, el aumento del presupuesto universitario de la Universidad de Panamá. Al inicio de 1959, un grupo de jóvenes, muchos de los cuales eran estudiantes, produjeron el 11 de abril de esa fecha el levantamiento del Cerro Tute, acontecimiento en la historia panameña de profundo significado histórico, porque fue un levantamiento popular de los jóvenes para exigir reivindicaciones profundas al estado en que se encontraba la economía y la política panameña. El 4 de octubre, en ese acontecimiento, fue herido también el capitán que dirigió la tropa de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, ya de la Guardia Nacional, Omar Torrijos. El 4 de octubre de 1959, obreros de Colón, liderizados por el líder obrero Andrés Galván, llevaron a cabo la marcha del hambre y la desesperación, en la que demandaban empleos, salario mínimo, rebaja de los alquileres de la vivienda, subsidio para los desocupados y mejora en la salud y en la educación. En 1965, los obreros cañeros de Aguadulce, en Coclé, organizaron la marcha de los obreros cañeros a la ciudad de Panamá en demanda de aumento salarial. El 13 de octubre de 1960, la zona bananera del distrito del Barú, en Chiriquí, se declaró la huelga a los trabajadores de la Chiriquí Land Company. Huelga sin precedentes en la historia del movimiento obrero panameño. El 24 de octubre de 1963, Rodolfo Aguilar Delgado, dirigente obrero de las bananeras, fue detenido, llevado al cuartel de Puerto Armuelles. La policía le torturó y murió. En este contexto también se dan el movimiento del 9 de enero de 1964. El presidente Shari había negociado con los Estados Unidos la firma de un convenio con el presidente Kennedy para garantizar la izada de las banderas en las áreas de la llamada zona del canal y abrir los espacios necesarios para la discusión de un nuevo tratado. En las elecciones de 1965, el ganador Marco Robles, frente al enemigo histórico Arnulfo Faria, gana las elecciones que fueron acusadas por fraudulenta. El gobierno de Marco Robles se caracterizó por ser un gobierno que desató grande violencia contra el movimiento popular, ilegalizó a todo el movimiento estudiantil, a la Federación de Estudiantes de Panamá, reprimió sin cuartel a los maestros y profesores en la gran huelga del Magisterio Panameño Unido, que duró un mes, encarceló a sus dirigentes y los expulsó de los colegios. El gobierno de Marco Robles llevó a las cárceles a obreros, campesinos, estudiantes y educadores.
fue un gobierno tremendamente corrupto e impopular. En las elecciones de 1968 llega a la presidencia Arnulfo Arias Madrid, que tras 11 días de gobierno termina en el golpe de Estado del 11 de octubre, militar del 11 de octubre de 1968, que cambió la historia política y social de Panamá con el ascenso de los militares al poder de un gobierno cívico-militar. Como conclusión, la insurrección que hoy estamos analizando, que en el día de ayer cumplimos 55 años de Colón, del 6 de junio del 66, se configura como parte de una crisis que se venía incubando en el seno de la sociedad panameña durante la década del 50 y 60, cuyas consecuencias produjeron el golpe militar. Al analizar este acontecimiento hoy, en la perspectiva de hoy, debemos sacar las enseñanzas necesarias para no reproducir acontecimientos de confrontación social y violencia. Si no somos capaces de producir los cambios que necesita la sociedad panameña hoy, frente a una crisis económica por razón de la pandemia que ha impactado toda la sociedad panameña, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salubridad y desde el punto de vista social, que ha puesto en tensión todo el modelo económico que tenemos. Un modelo de estilo neoliberal que durante 30 años se ha desarrollado en el país. Un modelo injusto que ha abierto una brecha entre los pobres y los ricos en Panamá. Y fundamentalmente ha reducido el papel de la clase media. Si no producimos entonces los cambios que requiera la sociedad panameña para avanzar por la vía pacífica, entonces no hemos aprendido las enseñanzas que nos han dado los hechos históricos. Y fundamentalmente los hechos y acontecimientos de la insurrección de Colón del 6 de junio de 1963. Entonces, estamos propiciando los cambios que inexorablemente se dan por la vía violenta, como ha pasado en otras latitudes. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Gracias, don Pedro. Agradecemos la perspectiva que usted nos trae en el día de hoy, que nos permite, como bien ha hecho en el resumen de mucha síntesis, que también nos impide hacer preguntas porque ha llegado a conclusiones en base a conclusiones que generan preguntas que hubiéramos querido formular y que quisiéramos también que los participantes que nos acompañan en el día de hoy quisieran ampliar en la medida de lo posible qué percepción tienen en cuanto a las enseñanzas de esta gesta de 1966 que desencadenó toda una serie de acciones que vienen producto del momento inicial generado por los hechos del 9 de enero. Nosotros hemos visto que nuestro querido expositor ha hecho una reseña y ha hecho una concatenación de elementos y una hilación de circunstancias que nos permiten tener una perspectiva, una visión de ese Panamá que se vivió en aquel entonces, con sus contradicciones, con sus características, con sus giros hacia adelante y hacia atrás. Quisiéramos entonces provocar con estos comentarios a nuestros queridos participantes que estamos viendo en pantalla algunos y leyendo otros, que tengan la posibilidad de hacer algún comentario. Ahí vemos que está aprestándose aparentemente nuestro querido embajador Mario Velázquez.
que seguramente tiene una intervención que hacer en función de las experiencias que familiarmente también estamos seguros ha podido recoger durante la percepción de vida de sus propios padres, ¿verdad? Y familiares. Adelante, embajador Velázquez. Muchas gracias, estimado amigo. ¿Cómo estás? Pedro, saludos también, por favor. Todo bien, gracias. Saludos, saludos, igual. Gracias, gracias. Y a mí lo que más, bueno, hay muchas cosas muy interesantes que se han explicado y por supuesto que surgen muchas inquietudes y uno de los puntos que más me interesan en ese sentido es el poder comprender mediante una determinación tuya, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese movimiento y esa situación que se dio en Colón desde el punto de vista de la canalización que se haya podido dar a través de organizaciones políticas, a través de organizaciones sindicales? Si ese movimiento o esa situación, discúlpame, motivó un movimiento que se ha permanecido en el tiempo o se murió o se suspendió. ¿Qué pasó? Si eso influyó en alguna manera o en qué manera en la estructura social de Colón. Si hubo un aumento de la conciencia y eso se manifestó en otros movimientos políticos, o si Colón está, disculpa a los colonenses, está condenada en cierta forma a mantenerse como está, un poco aparte del desarrollo, sobre todo cuando hay una contradicción tan grande entre la zona libre de Colón y el pueblo de Colón. Me gustaría, Pedro, que me ilustrara en eso, a todos nosotros. Sí, mira, muchas gracias la pregunta. Mira, Colón, igual que la ciudad de Panamá, son ciudades terminales del canal. En la década del 50 y del 60, esas ciudades fueron impactadas por la migración del campo a la ciudad. En aquella época, el campo era tenía una economía casi feudal y semifeudal por el acaparamiento, la tenencia de la tierra. Y Colón, igual que la ciudad de Panamá, se produjeron esos cordones de miseria de los barrios populares. Colón fue parte de eso. Generalmente Colón vivía de la zona del canal, de los trabajos que operaban en la zona del canal y de la zona libre. Y ahí en Colón se desarrollaron cordones de miseria terribles. Sí, en Colón existían las condiciones, yo diría, objetivas para ese tipo de confrontación que se dieron en 1966. Pero además, yo diría que esos factores objetivos daban como condición el desarrollo de los factores subjetivos, que era de la organización del movimiento obrero. En Colón existían sindicatos de trabajadores en la zona del canal y sindicatos de trabajadores de la zona libre y sindicatos de trabajadores de Colón. Había un desarrollo del movimiento social. Incluso existía la organización de la Federación de Estudiantes en todos los colegios de Colón, en la Abel Bravo, en Guardia B, en el Rufo Garay. Existían asociaciones estudiantiles. La Asociación de Profesores de la República de Panamá en aquella época era una organización muy poderosa. Las organizaciones del Magisterio Panameño Unido, poderosa. O sea, los factores subjetivos de la organización social unidos a los factores objetivos de la clase, de la situación económica y de marginalidad social, produjeron esos acontecimientos de Colón con tal situación de violencia que se constituyó en una insurrección popular. Ahora bien, esos factores, esa situación no la tenemos actualmente. Colón ha seguido siendo un área deprimida desde el punto de vista económico y social. Y hoy
Colón es un centro de verdad, de miseria, de marginalidad, incluso donde ha prosperado el tráfico de drogas y la delincuencia y las pandillas. Porque en Colón es decir, no ha habido realmente una solución profunda, un cambio profundo a las estructuras económicas y sociales que producen la marginalidad que hoy vive el pueblo de Colón, incluso mucho más deprimido social y política y económicamente que en el pasado. En consecuencia, yo te diría que incluso en Colón existen algunas organizaciones, pero desde el punto de vista subjetivo, las organizaciones sociales están muy deprimidas también, porque esta es parte de la crisis que se ha producido, ¿no? Así que esa es mi opinión. Gracias, Pedro. Sí, siguiendo pues con este periodo interactivo que todos conocemos que es parte de nuestra estructura, de la estructura de esta videoconferencia, quisiéramos seguir reflexionando sobre la importancia de este acontecimiento histórico en el devenir del fortalecimiento de la conciencia general de la nación. Nosotros vemos que también Colón, desde los tiempos inmemoriales del inicio de la construcción de la República, siempre ha sido un foro, un foco de agitación y de impulso hacia adelante, hacia las actividades que incluso tienen que ver con la consolidación del mismo proceso de independencia nacional. Nosotros también recordamos precisamente al profesor Luis Nava Pájaro, cuando nos evidencia a través de los estudios que ha realizado sobre el movimiento sindical, sobre el papel social que cumplió Pedro Prestán en su momento en Colón, se caracteriza porque cuando sale a las calles sale con bastante ímpetu el colonense a reclamar ese espacio, ese momento para concretar sus aspiraciones. Nosotros en ese sentido tenemos una fuerte admiración por los coprovincianos de Colón, por ese mismo sentido de lucha y el papel cívico que han cumplido. Y sabemos que esa efervescencia siempre se debe canalizar de manera constructiva, como bien ha señalado el amigo Pereira en su disertación y en las conclusiones a las cuales llega. Y tenemos la plena certeza de que todas las circunstancias que se están viviendo en la provincia y que tienen interés y vinculación con el resto de los problemas sociales acuciantes que él señalaba, como el actual, el de las vacunas y demás, tendrán alguna solución constructiva que va a venir precisamente de la inclusión y la participación de la comunidad colonense en sus diferentes segmentos en cuanto a aportes para encontrar una solución que sea una solución justa y que sea una solución visible y que complemente ese esfuerzo histórico que han realizado los colonenses desde el inicio de la vida republicana. No sé si algún otro colega, compañero, tiene alguna reflexión, algún aporte que hacer. Adelante, lo invito. Quisiéramos también consultarle al amigo Pedro, que sabemos que al momento de preparar estas presentaciones, siempre hay aspectos que tenemos que, por motivo del tiempo, ir aislando para cubrir el tiempo específico que se nos ha señalado. Nosotros estamos seguros que, por ejemplo, debe tener ahí en su material
que preparó para esta conferencia, un aspecto que no posiblemente no ha abordado de la manera en que hubiera querido. No sé si don Pedro tiene algún aspecto que ha dejado, como decimos, en el tintero. Es una provocación que le estamos llevando para que nos amplíe y nos continúe proyectando en perspectiva la importancia que hay detrás de estos 55 años de vivencia. Don Pedro, adelante. Sí, mira, me gustaría destacar un hecho. En 1974 o 73, un grupo de estudiantes tuvimos la oportunidad de ir a Farallón y tuvimos una conversación con el general Torrijos. En aquella época, después de que el golpe de Estado militar del 11 de octubre se depuró de los elementos militaristas y represivos y asumió la dirección de la comandancia Torrijos, hubo un viraje, sobre todo el diálogo con el movimiento social. Un puente con el movimiento social, obreros, campesinos, estudiantiles, de profesores y maestros. Se abrió un compás. Bueno, tuvimos esa conversación con Torrijos y a Torrijos hablando de los sucesos del 6 de enero en Colombia, en 1966. Dijo lo siguiente: los acontecimientos de la muerte de Navas fueron como consecuencia de la presencia de una agencia extranjera que, apoyado en sus agentes locales, quisieron indagar a Juan Navas, que venía de la Unión Soviética, y en esa indagatoria, por la debilidad y los efectos del problema que tenían de las heridas en la cabeza de Navas, se le pasó la mano y con una cachiporra mataron a Juan Navas. Y eso fue la situación que generó la muerte de Juan Navas, y que Luis Navas y Sterling Dixon no tuvieron absolutamente nada que hacer. Eso fue una trama de una agencia internacional que operaba en el país con agentes locales. Eso lo dijo Omar Torrijos a un grupo de estudiantes en la cual yo me encontraba. Ese era un punto que te quería agregar, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias por ese aporte adicional que sabemos que contribuye a generar una visión en nuestros oyentes y en nuestros participantes. Tenemos a don Jaime Sosa, que se acaba de incorporar en la imagen visual. No sabemos si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión, alguna idea que apuntar sobre la conferencia que nos dicta hoy el amigo y profesor Pedro Pereira. Adelante, don Jaime. Saludos a todos, acabo de incorporarme. Los lunes son complicados, se reúne todo el consulado para planificar la semana, así es que una vez que haya otras preguntas y entro en la onda de la charla, vamos a ver cómo me preparo para participar más activamente. Sí, y cómo no, muchas gracias. Sí, precisamente en esa línea que nos señalaba nuestro repositor, también el grupo, esa consulta, esa tertulia que se mantenían con los estudiantes, se realizó también con un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, en la cual me tocó participar, y en esas visitas también, que fueron parte de lo que después se constituyó una regularidad en lo que el general Torrijos denominó el patrullaje doméstico, y la intención de que los estudiantes comprendieran
que Panamá no era solamente las ciudades terminales que conocemos y Chiriquí, sino que había una patria profunda, un país profundo que los estudiantes capitalinos solemos obviar generalmente por las circunstancias en que vivimos, en que nos desarrollamos. Y nos correspondió también participar entonces en esas giras que se realizaron en las diferentes comunidades y asentamientos campesinos, donde fuimos ganando una percepción, un modo de vida que no conocíamos por este simple hecho de estar siempre apegado a las realidades de la urbe capitalina, en este caso. Y en esas discusiones, en esas exposiciones que se hacían, precisamente el general Torrijos señalaba precisamente la idea, cuál era la visión que tenía de país, y que el estudiantado tenía que ir jugando un papel de incorporarse a participar de una manera dinámica y proactiva, y señalando derroteros que estuvieran en función precisamente de esos mejores intereses generales de la nación y de progreso que procuramos todos los panameños como tal. Y en ese camino nos correspondió conocer a muchos colegas hoy profesionales, que en ese momento éramos estudiantes secundarios, y que han participado y tenido aportes importantes en el devenir de la historia a partir de entonces. Y estos hechos que señalaba el amigo Pereira han contribuido definitivamente a moldear el sentido de nación y el sentido de identidad y vínculo con esos intereses generales de progreso que todos aspiramos cuando jóvenes, y que hoy día todavía mantenemos, y que muchos de los presentes y que nos acompañan también participan de esas visiones, de esa percepción, de esa coyuntura de nación que buscamos construir todos. No sé si hay alguna otra intervención, algún comentario, alguna reflexión de parte de los participantes. Entonces, de no haber ninguna idea adicional que complemente las ya claramente expuestas por nuestro expositor, a nombre del director de la Academia Diplomática en el día de hoy, me corresponde dar las gracias por la participación del amigo Pedro Pereira y de todos los dilectos profesionales, amigos, colaboradores que han acompañado esta exposición, que sabemos que ha venido precisamente, como he venido reiterando de un inicio, a dar luces sobre ese Panamá de ayer y ese Panamá de mañana que iremos contribuyendo a construir cada uno de nosotros. A nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores me toca pues dar las gracias a todos, y en particular a nuestro querido expositor, en la confianza de que podremos contar más adelante con otras exposiciones de la participación en la actividad nacionalista que él ha desarrollado como representante de una generación que ha sido una de las últimas generaciones que constituyeron aquella gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá y de la Unión de Estudiantes Universitarios, de la cual nosotros también nos tocó ser parte como estudiantes iniciales de Relaciones Internacionales, y que agradecemos la contribución de todos ellos en cuanto a la formación que hemos recibido de nuestra querida alma mater. Muchas gracias a todos, a don Pedro, nuestro cariño y respeto a todos ustedes, y seguimos adelante agradeciendo su participación en estos foros de discusión. Gracias a todos en el día de hoy. Hasta luego. Gracias.